Señoras y señores, continuamos con nuestra serie del ranking de puntos. El ranking de puntos de cada selección, en pocas palabras, es hablar de cuántos puntos ha sumado cada jugador de cada selección. En pocas palabras y sin extendernos mucho en explicaciones, la idea del video es contarte a ti los jugadores que participaron en cada uno de los triunfos o empates de la selección en cuestión y entender cuáles se hicieron presentes en los marcadores para finalmente concluir cuál sumó más puntos para su selección. Mario González, ¿cómo estás? Bien, bien, claro que sí. A ver, se le hace el recordatorio a todas las personas, primero que todo, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora que tú estés viendo este video. Que solamente vamos a hablar de cuando Uruguay haya puntuado, sea de empate o sea de victoria. En tal caso de empate, si un solo jugador fue el responsable, se le entrega el punto del empate a ese jugador. En tal caso de que sean dos, se le da medio punto y medio punto. En tal caso de victoria, lo mismo. Si un solo jugador fue el verdadero responsable de esa victoria, se le entregan los 3 puntos. Si son dos, serían punto y medio y punto y medio. En tal caso de que sean tres jugadores, que es muy raro, pero que hayan tres jugadores que hayan participado en la victoria, se le da un punto, un punto, un punto. Para que entiendan. Bien, vamos al ruedo. Ok, vamos con eso. Primer partido de la selección uruguaya donde se suman puntos. Mario González, 3-1 victoria de local contra Chile. Nicolás de la Cruz metió 2 goles y Federico el Pajarito Valverde hizo un gol. Por lo tanto, se le da punto y medio a Nicolás de la Cruz y a Valverde se le da punto y medio. Es momento de explicar cómo se reparten los puntos en esto. Acabamos de darle punto y medio a Valverde, punto y medio a De la Cruz. De la Cruz marcó 2 goles. Ustedes dirán, coño, pero si marcó 2 goles, ¿por qué le dan medio punto? Punto y medio. Bueno, porque nosotros tomamos en importancia los goles o ordenamos por importancia los goles que suponen una ventaja o una victoria. A menos que el partido haya terminado 2-1 y de pronto esos 2 goles son los que dan la victoria. Pero en este caso, como De la Cruz marcó 2 goles, pero uno de esos goles estaba dentro del empate con Chile, valoramos el gol de Valverde como uno de los goles que extiende la ventaja de Uruguay con Chile. Por lo tanto, le damos el mismo valor de puntos a Valverde que a Nicolás de la Cruz, a pesar que De la Cruz marcará 2 goles y Valverde 1. Vamos al siguiente partido en cuestión. Visita a Colombia, partido duro, difícil, 2-2 quedó el encuentro. Y por tanto, Uruguay sumó un punto. Ese punto se va a repartir entre los dos autores de los goles del partido, que en este caso sería un gol y medio punto para Darwin Núñez, un gol y medio punto para Matías Olivera. Vamos con el próximo en la victoria como local contra la selección de Brasil 2-0, en donde De la Cruz hizo otro gol y el segundo gol contra Brasil se le dio a Darwin Núñez. Por lo tanto, punto y medio para De la Cruz, punto y medio para Darwin. Se le hace otra vez el recordatorio en tal caso de que no entendieron. En tal caso de que sea un solo gol, le hubiésemos dado los 3 puntos a la persona que marcó el solo gol. Pero ¿por qué se le da el punto y medio a De la Cruz? Porque además de haber metido el gol, además de eso, hizo una asistencia para el gol de Darwin Núñez. Para que entiendan más o menos. Como diría el poeta Juve Ruiz. Claro, porque hizo el gol. Siguiente partido. Uruguay-Argentina visita a La Bombonera. Salá esa cancha para Argentina. 2-0 ganó Uruguay. Mario González no le gustó ese comentario. Uruguay venció 2-0 a Argentina en un partido donde claramente la Uruguay de Bielsa dominó. Claramente la Uruguay de Bielsa se impuso contra la bicampeona de América y campeona del mundo. Y en ese partido los hombres que participaron en esa victoria directamente en el marcador fueron 2. Que fueron Darwin Núñez con un gol, por lo tanto hereda un punto y medio. Y Ronald Araujo, un gol, un punto y medio. Así que los 3 puntos de ese juego se reparten tanto entre Araujo y Darwin Núñez.
Una de las cosas que ha logrado esta Uruguay mantenerse en los puestos del sitial de honor, incluso a llevarnos a pensar que Uruguay pudo haber sido clasificado muchísimo antes, porque estamos hablando de una Uruguay donde básicamente volaba solo, donde le pasaba por encima a todas las selecciones, es este partido contra Bolivia, que Bolivia, a ver, históricamente le cuesta cuando es afuera de su cancha, afuera de su país, pero haberle ganado 3-0 de manera solvente con 2 goles de Darwin Núñez te da a entender de que Uruguay iba muy tranquilo. Por haber marcado 2 goles de los 3, a Darwin Núñez se le dan los 3 puntos. ¿Por qué no se le dio el punto al tercer? Porque como ya iban 2-0 y Bolivia no tuvo ni siquiera la oportunidad de descontar, entonces se le dan los 2 puntos a Darwin, los 3 puntos a Darwin Núñez. Efectivamente, los 2 goles de Darwin Núñez fueron los 2 primeros goles del partido. Por lo tanto, básicamente, la diferencia de 2 goles la saca Darwin Núñez. Y aquí en este canal, en esta serie de videos, primera edición del ranking de puntos, seguramente lo mejoraremos en el futuro. Uno de los criterios es, cuando se marca una diferencia de 2 goles, esa diferencia de 2 goles es definitiva para la repartición de puntos. Es decir, no se dio el caso, pero si Uruguay hubiese ganado 4-0, 5-0, solo le damos puntos a los 2 primeros goles, porque ya lo demás es ya retraga. Vamos al siguiente partido. En este partido, concretamente de local en Montevideo contra Paraguay, se dio un empate 0-0. Y aquí no le vamos a dar puntos a nadie. ¿Por qué? Porque bajo nuestro criterio, Uruguay como local tenía el deber de vencer a Paraguay, porque siempre se dice que los puntos en casa deben ser 3 siempre. Y en el caso de Uruguay, que es una selección que a nivel de recursos futbolísticos posiblemente tiene mucho más que varias otras selecciones de la eliminatoria, era hasta entendible demandarle a la selección uruguaya vencer a Paraguay, por más que Paraguay ya en ese momento era la Paraguay de Alfaro. Y estábamos bueno, fue el primer partido de la Paraguay de Alfaro, ahora que lo pienso. Era demandable ganarle a Paraguay porque esa todavía no sabíamos cuál era esa Paraguay. Por lo tanto, no le damos puntos a nadie de Uruguay por quedar 0-0 en su cancha sin poder vencer a la Paraguay de Alfaro. Aquí es donde empezamos a darle un poco de puntos a las personas que son responsables por mantener o por defender un resultado. Y con el empate 0-0 contra Venezuela, el portero Sergio Rochet del Internacional de Porto Alegre hizo 6 paradas ese partido. Si no hubiese sido por Rochet, sino que hubiese sido otro portero, donde no hubiese estado tan iluminado como el Charrúa, muy probablemente Venezuela hubiese ganado ese partido. Por haber cosechado ese empate, entonces el punto se le da a Sergio Rochet. Efectivamente, 6 atajadas de Sergio Rochet en un enfrentamiento en donde Uruguay tenía 294 bajas. Por lo que Uruguay era perfectamente posible que perdiera, porque más allá de que presentó un partido donde compitió y donde tuvo algunas ocasiones también para poder marcar goles, era entendible que Uruguay perdiera ese partido porque no estaba jugando con sus mejores jugadores. Así que con todo y eso, Rochet salvó. Siguiente partido, victoria 3-2 de local, victoria agónica en un partido complejo donde sucedieron creo que 3 goles en los últimos 10 minutos y 2 de ellos después de los 90. Y en este partido tenemos un criterio muy particular. El partido hasta el minuto 90 más 7, si no me equivoco, estaba 2-2, porque Colombia venía de empatar en ese momento. Siguiente jugada, gol de Manuel Ugarte. Por lo tanto, por marcar el gol decisivo en un partido complicado, hemos decidido darle los únicos puntos por una victoria épica a Manuel Ugarte. Vamos con un próximo empate contra la selección de Brasil, en donde Federico Valverde fue el único autor de un partido donde queda 1-1. Como es el único autor y queda en empate, ese punto se le otorga a Federico Valverde. A ver, entendamos algo. Primero que todo, Uruguay estaba de visitante. Ambas selecciones estaban bastante necesitadas.
Efectivamente. Y con esto pasamos al último partido sometido, y ahí está la rima, a este ranking de puntos. Partido de local en Montevideo, Uruguay 0, Ecuador 0. Y para no hacerla muy larga, no hay puntos para nadie por el mismo criterio que seguimos en el partido contra Paraguay, que es Uruguay de local, tiene que sacar los puntos, es el deber de local. Uruguay, más allá de que Ecuador es la segunda mejor selección de las eliminatorias, ganado a pulso y demostrado en la tabla de posiciones, era un partido que Uruguay intentó ganar, pero no lo logró hacer. Así que bajo ese criterio no le podemos dar el punto a nadie, porque ya el punto estaba ahí. Porque Ecuador, más allá de todo lo que ha demostrado en esta eliminatoria, en un partido de visitante, Ecuador también le va a ceder el protagonismo al local. Y el local en este caso no pudo sumar 3 puntos. Por lo tanto, no le damos ese punto a nadie. Ahora, vamos a la clasificación de jugadores para cerrar el video, que sería la puntuación final en esta tabla de ranking, o este ranking de puntos que acabamos de realizar con Uruguay y que les acabamos de comentar a ustedes. El primer lugar, el jugador que más puntos le ha dado a la selección de Uruguay, se llama Darwin y se apellida Núñez. 4.5 puntos en total. Fueron medio punto contra Colombia, punto y medio contra Brasil, punto y medio contra Argentina, 3 puntos contra Bolivia. 4.5. Es más, hasta lo conté malísimo, de hecho. Muy mal lo conté. Porque tenemos un total de 7,5 puntos, bye. Imagínate. Hasta lo conté mal. Las matemáticas, mal. En realidad serían 6 puntos y medio. Malas las matemáticas. Bueno. 6 puntos y medio es correcto, ¿eh? No sé contar. Señoras y señores, no sabemos contar. ¿Se acuerdan en el video de ranking de puntos que le dijimos matemáticas? Hay que usarlas, somos unos genios. Se me olvidó, no soy genio ya. Eso fue ese día nada más. Bueno, el segundo jugador sería De la Cruz, que obtuvo un punto y medio contra Chile y punto y medio contra Brasil, por lo tanto serían 3 puntos. Luego sería Pajarito Valverde con 2 puntos y medio, porque obtuvo punto y medio contra Chile. Debo hacer una pequeña interrupción, sí, porque en realidad el tercer lugar es Manuel Ugarte con 3 puntos. Y después viene Federico Valverde, 2.5 puntos. Siguiente, Ronald Araujo, 1 punto y medio. Sergio Rochet, 1 punto. Y finaliza Matías Olivera con medio punto. Esa es la lista, ese es el ranking de puntos que hemos asignado a la selección de Uruguay en función de los partidos. Si te gustó, queremos saberlo con un like. Si te gusta lo que estamos haciendo, puedes suscribirte y acompañarnos en esta aventura futbolística que estamos haciendo. Puedes activar la campanita de notificaciones para que de esa forma te lleguen los videos. Y en los comentarios queremos saber si te pareció bien el ranking o lo cambiarías. Muy importante saber tu opinión con respecto a ese tema. Dicho esto, señoras y señores, nos encontramos en el próximo video.